todos, cordial saludo. Mi nombre es José Luis Yuch. El día de hoy voy a hablarles sobre el método de Newton-Raphson y método de secante como trabajo final de programación y métodos numéricos. Lo primero para realizar el código es importar las librerías de NumPy, Matplotlib para graficar, SciPy para sacar la derivada en un punto. Empecemos con el método de Newton-Raphson. Es un método numérico para encontrar aproximaciones de los ceros o raíces de una función cuando podemos calcular la derivada exacta de la función. Es un método abierto por lo que no se debe saber el intervalo en el que está la raíz, pero esto hace que su convergencia sea global. La forma de alcanzar una convergencia es seleccionar un valor inicial lo suficientemente cercano a la raíz buscada. Entre más raíces cercanas tenga la función, es más difícil hacer el algoritmo converger. El método lo que hace es linealizar la función por la recta tangente. La abscisa en el origen de dicha recta tangente será una mejor aproximación de la raíz que en el valor anterior, haciendo interacción hasta que el método converja lo suficientemente. Bueno, viendo el GIF, se traza un punto x1, sale una tangente, luego sale el punto x2, se traza otra tangente, saca otro x3, se traza una tangente, luego se traza una x4, se traza otra tangente, sale el x5, si nos damos cuenta ya el sistema está más pequeño, más reducido, es decir que ya está lo suficientemente cerquita que va a converger. ¿Cuál es el algoritmo a usar? Primero tenemos que dar un punto inicial en x0. Para un n de 1 hacia infinito, para calcular es igual a xn más 1 es igual a xn menos la función dividido sobre la derivada de la función. Si satisface el criterio para la función, en caso contrario va a ser continuando datos hasta conseguir el criterio. Para definir la función de Newton-Raphson, ahora en programación, primero debemos elegir el valor inicial, la función, la derivada de la función, de A y B, que es donde inicia hasta donde termina la gráfica, donde n es igual a 100 es el número máximo de saltos y Emax es la distancia relativa mínima que debe tener los puntos, es decir, por 1 por 10 a la menos 5, es decir, 5, 0, 5, 0, sí. Luego realizamos un line space para graficar la función entre dos puntos, entre A y B. Luego el tamaño de la figura, todo lo relacionado a graficar. Realizamos un ciclo for en K en un rango donde va a tener la función, donde va a tener los parámetros de control para hallar la distancia relativa. Le damos la impresión, la gráfica, y realizamos un ciclo donde si E es menor a la E máxima, automáticamente va a acabar el ciclo cumpliendo la condición. Ahora, para implementar el algoritmo debemos definir la función a la cual se va a hallar la raíz. En este caso elegí esta. Luego sacamos la derivada de la función, tal. Y ahora aplicamos el método de Newton-Raphson, donde va a ser el valor inicial en 10, la función, la derivada, y el valor final, que sería 20. Automáticamente el sistema va a buscar dónde converge. Digamos, inició el punto, que es el punto naranja en 0 en 10, él traza una tangente, esa tangente le dan 10.62, luego esa tangente le dan 10.64, llega reduciéndose hasta que converge el sistema. En cada gráfica se va a mostrar el número de interacciones necesarias antes de que se cumpla la condición, junto con el punto de raíz, el valor de la función en dicho punto y el parámetro de control. Ya usando en otro intervalo, digamos, iniciando en 16, que es este punto amarillo, y terminando en 20, él automáticamente va a ser la primera. Tangente 16, tangente, me dio el punto 19, luego aplica otra tangente, luego aplica otra tangente, hasta que converge en ese punto. Así tal cual cuando uno elige un dato muy lejano. ¿Qué es lo que sucede cuando hay datos muy lejanos? Que a veces se puede hacer muy extenso el cálculo, pero igual va a ser preciso. Como en este ejemplo, ya poniendo un intervalo iniciando en 0 y termina en 130,
donde el valor inicial a calcular es en 15, ella empieza a hacer los saltos bruscos, donde la función converge. Lo más fácil sería es que la función convergiera más o menos en 18 o en 35 y no se me saltara tan bruscamente a 119, 122 sucesivamente. ¿Qué se concluye? Se puede observar que el método es algo impreciso en algunos momentos por el punto inicial, si no es muy cercano a la raíz que se desea buscar. Si nos damos cuenta, en la primera implementación se puede ver que el punto más cercano a la primera raíz se ve el dominio graficado y aún así el algoritmo mostró la segunda raíz, cosa que no pasa cuando el punto inicial es muy cercano, ya que si no el algoritmo puede nunca converger, como se muestra en la cuarta implementación, ya que el algoritmo no sabe a qué punto converger y converge a una raíz mucho mayor a la que quisiera hallar con el valor inicial. Para la implementación de este método se debe tener conocimiento muy previo de la función, de su derivada y los puntos donde están las raíces para poder que converja correctamente. Bueno, vamos a iniciar el método de la secante. El método de la secante es muy similar al método de Newton-Raphson. Lo único es que se deben usar dos puntos y luego se traza una secante. Mayormente es la derivada de dos puntos menos la función. Se necesitan dos valores iniciales, que serían los dos puntos, que en un intervalo de la raíz la función, para que tenga una interacción. Por ejemplo, iniciamos en x sub 0, este punto, luego este x sub 1, y él realiza una secante. Ya cuando roza con el eje x, se saca un punto x sub 2, luego uno elige un punto x sub 3, y se sucede lo mismo al realizar. Tiene el mismo criterio y casi el mismo procedimiento que el método de Newton-Raphson. ¿Cuál es el algoritmo? Se define un intervalo inicial de x sub 0 y x sub 1, donde esta es la derivada que se va a calcular. Si satisface el criterio, para, si no lo contrario, no para. Definimos la función de la secante. Ahora va a tener dos puntos, con x sub 0 y x sub 1, la función de dónde hasta dónde, el número máximo de salto y la distancia relativa mínima que debe tener, que acá es a la menos 10. Se crea en la ISP para graficar la función, el tamaño, se repite casi lo mismo, también rompiendo el ciclo si es menor a la E máxima. Ahora se le dan nuevos valores de x sub 0 y x sub 1 va a ser x1 y x. Vamos a implementar la misma función. Realizamos el método de la secante ahora en esa función. Y tal cual nos da lo mismo, que inicia en 7. Y empieza a calcular cuál es la más cercana, pero tiene algo muy distinto, que este sistema nos arroja error. Donde, como todo, nos va a mostrar las interacciones, dado el caso cuando se cumple la condición o cuando no, que ahí nos arroja el error, junto con el punto de la raíz y el valor de la función en dicho punto y parámetro del control. Aquí mismo también sacamos otra vez la secante, damos el valor inicial. Como nos damos cuenta, en el punto amarillo da varios saltos pequeños, pero no se logran visualizar. Solamente se logra visualizar el inicio y el final, que sería el punto 5. Así tal cual se hace cuando la gráfica se hace un poquito más grande, que los saltos se logran notar un poquito, que del punto 0 saltó al punto 1, que siempre se ve la distancia, y luego empieza a sacar puntos más corticos hasta que converge. Entonces, ¿qué se concluye en este sistema? Se puede observar que el método funciona bien cuando los valores iniciales son un intervalo en el que está una única raíz. Para la implementación de este método se debe tener conocimiento previo de la función y de los puntos donde están, tal cual como el método de Newton-Raphson, para poder que converja correctamente. Pero en este método no es necesario conocer de su derivada, ya que ésta se calcula con una aproximación de diferencia finita.
Cuando se usa un intervalo que contiene dos raíces, como se muestra en la tercera implementación, el algoritmo no converge correctamente y muestra un punto lejos del intervalo inicial, por lo que es susceptible a errores de convergencia, sino que se conoce correctamente la función y los intervalos a usar. Muchas gracias.